Eso me pide, nada más. ¿Ya? Entonces digo, bueno, yo para calcular los subespacios generados, en ese caso yo no tengo definición para calcular, necesito auxiliarme de la cápsula. ¿Sí? Siempre, siempre tienen que auxiliarse de la cápsula. Entonces yo voy a llamarle a un W sub 1 que sea la cápsula de D sub 1. Por tal motivo voy a calcular la cápsula del vector 0, 1, menos 1, 0 como tal. Sé que la cápsula no es nada más que un conjunto, ¿sí?, de un vector genérico, como en este caso es una matriz, sería un vector ABCD, elemento de las matrices 2 por 2, donde este vector ABCD es un elemento de R2 por 2, estoy poniendo, donde este vector ABCD es igual a un escalar por este vector, donde este escalar simplemente es un real. ¿Ya? Miren, es lo mismo que hemos hecho. Entonces yo digo, a ver, ¿cómo resuelvo esto? Simplemente yo multiplicaría ese escalar por mi vector y ¿qué nos quedaría? 0 menos alfa sub 1, alfa sub 1, 0. Como esto es una igualdad de vectores, eso genera un sistema de ecuaciones donde sería 0 es igual a A, menos alfa 1 es igual a B, alfa sub 1 es igual a C, 0 es igual a D. Como yo tengo un sistema con una sola incógnita, mi matriz tiene una sola columna. Por tal motivo, mi matriz asociada nos quedaría 0, menos 1, 1, 0. Y de respuesta A, B, C, D. ¿Qué tenemos que hacer siempre? Escalonar. Entonces yo veo que hay un 1 por ahí, aprovecho ese 1, entonces haría yo un intercambio. ¿Sí? Ya. Con ese 1 que tengo, yo simplemente sumo y ya se hace 0. Ya está escalonado. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Sí? Ustedes recordarán, rango de la matriz A, 1. Rango de la ampliada, 4. El sistema es inconsistente. Yo necesariamente, para que el sistema sea consistente, debe ser que el rango de la ampliada también debe ser 1. La única forma que eso sea 1 es que B más C sea 0, que A sea 0, que D sea 0. Esas son las condiciones de mi cápsula. Por tal motivo, como mi conjunto, ¿cómo se llamaba este conjunto? Le llamamos W sub 1. W sub 1, que es la cápsula del conjunto D, creo que era, ¿no? El conjunto D sub 1, simplemente ha sido el conjunto de las matrices A, B, C, D, elemento de las matrices 2 por 2, donde C más D es igual a 0, donde A es igual a 0 y donde D es igual a 0. ¿Sí? Esa es mi cápsula como tal. Por tal motivo, ese es o eso es lo que genera. Sí, ese vector genera este conjunto. ¿Ya? O sea, si yo digo, ¿qué genera D sub 1? Genera a este W sub 1 de aquí. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Ahora, lo mismo con el otro, ¿no? O sea, lo mismo con el otro D sub 2, porque a mí me dice, ¿qué genera W sub 2? Perdón, D sub 2. Entonces, si yo me auxilio de un W sub 2, yo diría, a ver, voy a calcular la cápsula, en este caso de estos tres vectores. Sí, ya. Entonces yo calculo la cápsula. Sí. Miren, sin embargo, sí, sin embargo, yo siempre es bueno que ustedes, aunque sea cuando están haciendo, se fijen si tal vez hay alguna combinación lineal. Parece que no, no. Entonces sigamos, ¿no? Esto me quedaría. Esta es la matriz ABCD, es una matriz genérica de orden 2 por 2, donde mi matriz ABCD es igual a un escalar por el primer vector, más un escalar por el segundo vector, y más un escalar por el tercer vector. ¿Sí? Si nosotros resolvemos esto, ¿sí?, simplemente nos quedaría un sistema de ecuaciones, ¿ya? Y por tal motivo llegaría a una matriz asociada, la cual sería 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Y de respuesta A, B, C, D. Escalonamos. Con este 1 le puedo hacer 0 al de abajo. ¿Sí? Está rapidísimo eso. Entonces nos quedaría 0, 0, 0. Como solo estoy restando, D menos A. Rango de A,
3. Rango de la ampliada, 4. ¿Qué pasa? El sistema es inconsistente. Pero como es la cápsula, yo necesito levantar la inconsistencia. Por tal motivo, ¿qué nos quedaría aquí? Nos quedaría que para que el sistema sea consistente, D menos A debe ser 0. Esa es la condición de mi cápsula. Por tal motivo, W sub 2, que es la cápsula del conjunto D sub 2, no ha sido nada más que el conjunto de las matrices A, B, C, D, elemento de las matrices 2 por 2, donde D menos A tiene que ser 0. Esos son, o eso es lo que genera, en este caso, D sub 1 y D sub 2. Mire, pues ya hemos calculado que genera D sub 1 y D sub 2. Como en la siguiente pregunta nos dice, si W1 es el generador de D sub 1 y W sub 2 es el generador de W sub 2, encuentre la intersección. Entonces, simplemente me está pidiendo la intersección de los dos subespacios. Como yo ya tengo los dos subespacios, recordar, ¿qué es la intersección? Tomar la condición del uno y tomar la condición del otro, y eso es todo. Entonces, miren, ¿cuál fue la condición de mi primer subespacio? La condición de mi primer subespacio son estas tres condiciones. O sea, que C más D es igual a 0. La otra, que A es 0, que D es 0. Esas son las condiciones de mi primer W sub 1. Es que ese es mi generador. ¿Qué dice? Y en la intersección debe venir la otra condición, la condición de W sub 2. En W sub 2, ¿qué condición encontramos? Que D menos A debe ser 0. Que D menos A debe ser 0. Sí. Miren, como son condiciones muy sencillas, ¿sí? Son condiciones muy sencillas, ustedes las pueden usar. ¿Sí? A veces aquí póngase, si tengo estas condiciones, podríamos darnos cuenta rápidamente. ¿Ya? Y si no, pues nuestro sistema reducido. Sí, siempre nuestro sistema reducido nos salva. Digo, a ver, esto genera un sistema de ecuaciones donde A es 0, D es 0, C más D es 0, D menos A es 0. Por lo tanto, mi matriz asociada, ¿cómo nos quedaría? 1, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 1, 0. Menos 1, 0, 0, 1, 0. Pues yo simplemente trato de escalonar esto. Sí, tratamos de escalonar esto. Con este 1 le hago 0 hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces nos quedaría 1, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 1, 0. Era de haber hecho un intercambio aquí de una vez, ¿no? Mejor de una vez. Aprovechemos de una vez que puedo hacer eso. Entonces esto nos quedaría 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Yo con este 1 le puedo hacer 0 al de abajo, solo sumando. Nos quedaría 0, 0, 0, 1, 0. ¿Ya? Yo con ese 1 podría hacer 0 hacia arriba, o si quieren 0 hacia abajo, no hay problema. Entonces me quedaría. Como igual debo reducir, entonces de una vez. Le hago 0 a este, y con este 1 le hago 0 al de abajo. ¿Ya? Está escalonada y reducida. ¿Cuáles son mis condiciones? Mis condiciones han sido que A es 0, que C es 0 y que D es 0. ¿Sí? Esas son las condiciones. Entonces, esa es mi intersección. Mi intersección ha sido todos los A, B, C, D, elemento de las matrices 2 por 2, donde descubrimos que A, C y D son 0. A, C y D son 0. ¿Qué pasa con B? B no aparece. Ah, entonces yo dependo de B. B debe ser un real. ¿Sí? Esa es mi intersección. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice la pregunta? Se tiene que la unión de estos dos conjuntos, ¿verdad? No son subespacios, solo son conjuntos. ¿Será una base de R2? ¿Sí o no? ¿Será una base de R2 o no será una base de R2? Pues yo veo. A ver, si yo formo un nuevo conjunto, llamemos D, formado por la unión de estos dos conjuntos, me quedaría este vector con estos tres vectores de aquí. Sí. La pregunta es, me dice, ¿esto será base de R2, de las matrices 2 por 2? O sea, acuérdense de lo que vimos en dimensión. Son 4 vectores. Yo necesito 4 vectores para ser base de las matrices 2 por 2.
como tengo los vectores, lo que yo debo garantizar es si este conjunto es linealmente independiente. Si es linealmente independiente, ya es base de R2 por 2. Si no, no es base. Por si acaso, solo por si acaso. Sí, solo por si acaso. Pero aquí le escribí mal al vector, ¿no? Solo por si acaso. ¿Sí? Antes de hacer la combinación lineal, sí, solo antes de hacer la combinación lineal, me demoro un poquito y digo, a ver, tal vez alguno será combinación lineal de otro. Sí, puede ser que alguno sea combinación lineal del otro o no. Veo un ratito. A ver, este vector parece que lo puedo obtener a partir de este y a partir de este, ¿no? Parece, ¿ve? Pues yo simplemente veo eso para no hacer el análisis. Yo vería, este vector resulta ser el escalar menos 1 por este vector más el escalar 1 por este vector. Mire, me da este vector de aquí. ¿Qué pasa cuando un vector es combinación lineal de los otros? Ustedes tranquilamente pueden concluir que entonces su conjunto D es LD. Tienen un conjunto de 4 vectores que es LD. No es base, no puede ser base. Por lo tanto, yo simplemente, ¿qué diría? D no puede ser base o no es base de las matrices 2 por 2. Y ya está. Sí, es que yo sé que necesito 4 vectores, pero necesito 4 vectores de ley. Entonces yo solo viendo aquí con esto digo, no, pues esta es combinación de estos. Es un conjunto LD, no puede ser base. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Inge, Dígame. ¿podría dejarme ver un ratito? O sea, la condición de W sub 1. De W sub 1. Sí. A ver. Aquí está la condición de W. Era B y usted colocó más arriba que es D. O sea, C más B. ¿Es D? Ah, ya, perdón. Es B, no. Ahí es B, pero arriba colocó D. Ah, ya, o sea, es B. Sí está, ya. Aquí coloqué. Y sería, yo me equivoqué aquí. Ahí. C más B. Así, ¿no es cierto? Sí. C menos A. Ya, entonces en eso, antes ya me comí las operaciones de aquí, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver, ¿qué me quedaba como intersección entonces? Ahí me comí eso. A ver, si hacemos el sistema reducido, nos quedaría. A ver, mis ecuaciones serían C más B es igual a 0, A es igual a 0, D es igual a 0, D menos A es igual a 0. Mi matriz ampliada nos quedaría 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, menos 1, 0, 0, 1, 0. Escalonamos. Si nosotros escalonamos, podríamos aprovechar este 1 que ya existe y nos quedaría 1, 0, 0, 0, 0. Hicimos solo un intercambio, entonces nos quedaría de esta manera, ¿no es cierto? Aquí nos quedaría menos 1, 0, 1, 0. Ya. Con ese 1, que puedo hacer rapidito 0 hacia abajo, entonces nos quedaría 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, y aquí sería 0, 0, 0, 1, 0. Con ese 1 podríamos hacer 0, ¿no es cierto? Y solo restando, nos quedaría 0, 0, 0, 0, 0. ¿Está escalonada y reducida esta matriz? Sí, esas son mis condiciones. Mis condiciones han sido que A sea 0, que B más C sea 0 y que D sea 0. Esas son mis condiciones como tal. Esa es mi intersección. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Esas son mis condiciones verdaderas. ¿Ya? Y eso. Entonces, ven, ese es ese ejemplo, ¿no? Entonces, sobre todo aquí, bueno, fue muy bueno, sobre todo para aclarar que, o sea, claro, la unión de los subespacios no es un subespacio. Yo, por ende, si quisiera una base, tendría que calcular primero si es subespacio vectorial. Pero, ojo,
Aquí nos está hablando de los conjuntos como tal. Entonces me pregunta si la unión de dos conjuntos es una base. Entonces, claro, como es unión de conjuntos, puede ser que sí sea base, ¿no? Puede ser. Pero debo garantizar las condiciones de base. O sea, es decir, debo ser LI y debo generar. ¿Sí? Cuando ustedes tienen el teorema de la dimensión, pues es rapidito. Yo ya tengo 4 vectores. Es lo mínimo que yo necesito para generar, pero deben ser LI. En este caso, como es LD, ya no es base. Ya no puede ser base. Porque a mí me tocaría quitar un vector. Y en ese caso, ¿con cuántos vectores me quedo? Con 3. 3 no me alcanza para generar a todas las matrices de 2 por 2. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces miren eso con este ejemplo, ¿no? Bien, volviendo a la clase que nos tocaba el día de hoy. Bueno, hemos visto lo que es bases, cómo podemos calcular una base, qué es dimensión, para qué nos sirve la dimensión. Lo que vamos a ver el día de hoy es una aplicación, o sea, una aplicación como tal de bases. Sí. Entonces, ¿en qué puedo aplicar bases? Primero, en algo conocido como suma de subespacios vectoriales. ¿Verán? Cuando ustedes tienen dos subespacios vectoriales, ustedes les pueden sumar, ¿verdad? Suma. Y la suma es muy sencilla en realidad. ¿Qué dice que es la suma de los dos subespacios vectoriales? Lo que ustedes observan aquí, yo prefiero que le vean de esta forma. O sea, se da que el momento que ustedes suman dos subespacios vectoriales, tienen otro subespacio vectorial. ¿Sí? Es alguien diferente, alguien nuevo. ¿Ah? Por eso suma. Sí, pero ¿qué es la suma? ¿Qué es la suma como tal? La definición es muy sencilla. Cuando yo sumo subespacios vectoriales, ¿sí? Simplemente tomo un representante del un subespacio que estoy sumando, tomo otro representante del subespacio que estoy sumando, el subespacio 2, sumo esos dos representantes, esos dos elementos que pertenecen al subespacio. Esa suma es mi nuevo subespacio vectorial. Miren, nada más. Eso es suma de subespacios vectoriales. Algo muy sencillo. ¿Sí? Recuerden que es una operación suma. O sea, está implícito que yo no puedo sumar subespacios que son diferentes, ¿no? O sea, si yo tengo subespacio, el uno es R3 y el otro es matrices, yo no puedo sumar. ¿Sí? Es la suma. Entonces debe cumplir la clausura. Está implícito que yo solo puedo sumar espacios de la misma característica, ¿no es cierto? ¿Ya? Tendrán en cuenta eso. Entonces, miren, para ver esta definición que es muy, muy, muy sencilla, ¿sí? Miren, podríamos usar este ejemplo, ¿no? Este ejemplo que ustedes lo pueden observar, lo hace de otra forma, ¿no? ¿Sí? Lo hace de otra manera. Ya vamos a ver por qué. Miren, voy a poner nuestro ejemplo aquí, ¿no? Entonces digo, a ver, ¿qué es la suma de subespacios? Pensemos que les digo, quiero que me sumen el subespacio W1 con W2. Digo, bueno, si yo quiero sumar W1 con W2, verán, son sumas de espacios como tal. ¿Sí? Entonces dice, esto es otro subespacio. Entonces, si yo estoy sumando R3, se supone que este subespacio me debe dar un R3. Yo no sé qué R3, ni idea. Por eso, muy parecido a cápsula. O sea, yo cojo un elemento genérico, porque no le conozco, no sé quién es. Pero sé que debe darme un R3. Este R3 que yo cojo debe ser igual a la suma de dos vectores que representen a W1 y a W2. Como en este caso, W1 me dice que es esto. Yo rapidito, ¿cuál sería un representante de W1? El vector X00. Ese es mi vector representante. Es que este sería el vector que representa W1. Muy sencillo darme cuenta. Yo en el otro caso veo y digo, quiero un representante de W2. Igual, yo veo que un vector que representaría, que sea el más representativo de W2, simplemente sería 0 y 0. Esos son mis dos vectores. Este es un vector que representa W1 y este es un vector que representa W2. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice que es la suma? La suma de subespacios simplemente es sumar esos dos vectores. Entonces, si yo sumo estos dos vectores, ¿qué me quedaría? X, Y, 0. Como esto es una igualdad de vectores, acuérdense en que eso genera ecuación. Entonces yo digo, a ver, X es igual que X, ¿verdad? Y es igual que Y, ¿verdad?
Z es igual que 0. Ah, entonces esto ha sido los X y Z, elementos de R3, donde Z es 0. Miren, ¿qué pasó? Cuando ustedes sumaron los vectores, me quedó una nueva condición, un nuevo subespacio. Sí, eso es suma. Tomar dos subespacios, sumarles, y de tal manera que me da un nuevo subespacio. ¿Ya? Ahora, cuidado. A veces esto, no sé por qué, sí, pero suele pasar. ¿Sí? Esto es muy proclive a veces a producir una confusión. ¿Sí? Se piensa que la suma es la intersección. Cuidado. Miren, yo no estoy intersecando, estoy sumando. ¿Sí? ¿Qué era la intersección? Solo para acordar. La intersección, pensemos, yo quiero la intersección de estos dos subespacios. ¿Qué es la intersección? Otro subespacio. En eso estamos de acuerdo. O sea, es otro subespacio. Pero la diferencia de la suma es que la intersección toma las condiciones del espacio. ¿Con quién? Con las condiciones del otro espacio. ¿Sí? En cambio, la suma toma los vectores y les suma. ¿Ya? Entonces, la intersección es tomar las condiciones. Y yo veo que la condición del primer subespacio es que tanto y y z sean 0. Y veo que la condición del segundo espacio, en ese caso, es que x y z sean 0. Eso es la intersección. Y si ustedes se fijan bien, me dice que todas mis componentes deben ser 0. O sea, yo debo cumplir eso para hacer la intersección. El único vector que cumple con todas esas condiciones es el 0 vector. Ay, perdón que estoy poniendo. Es el 0 vector. Miren, la intersección como tal me da el 0 vector. En cambio, la suma me da un subespacio donde tengo esta condición. ¿Ven? Eso no es el 0 vector. ¿Sí? Entonces, es bien diferente. La suma es bien diferente a la intersección. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? La suma como tal, ¿por qué trabajamos con suma? ¿Por qué sumamos subespacios? Nosotros sumamos subespacios porque a la final, como les digo, la suma es otro subespacio. Entonces, si yo sumo, a la final, yo podré calcular una base, yo podré saber que es un conjunto no vacío, sabré que la clausura de la suma se cumple, sabré que la clausura del producto se cumple. Sí, por eso trabajamos con suma. O sea, miren, vean, ¿qué pasó si yo sumé? Me quedó un nuevo subespacio, es un nuevo subespacio. Yo de este yo les podría pedir, denme calculando la base, denme calculando la dimensión. Se puede, sí. Entonces, por eso trabajamos con suma, porque a la final, como obtengo un nuevo subespacio, yo puedo seguir trabajando con la suma. ¿Sí? Entonces, vean, una demostración muy sencilla. ¿Por qué la suma sigue siendo un subespacio? Porque como tanto W sub 1 y W sub 2 son subespacios, en ambos está el 0 vector. Por tal motivo, si yo sumo un elemento de W sub 1 y un elemento de W sub 2, la suma sigue siendo parte, ¿sí? O sigue perteneciendo a la suma. Se cumple. O sea, el 0 vector pertenece a esta suma. Es un conjunto no vacío. Como tanto en W sub 1 como en W sub 2 se cumple la clausura del producto y la clausura de la suma, se supone que se cumple la propiedad lineal. En ambos, porque ambos son subespacios, están sumando subespacios vectoriales. Sí. Por tal motivo, si yo sumo, se sigue manteniendo la linealidad. ¿Sí? Sigue siendo un subespacio vectorial. ¿Ya? Por eso es muy común que se trabaje con la suma, porque a la final, si ustedes suman dos subespacios, obtienen un nuevo subespacio. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? En realidad, la suma, como ven, es muy sencilla. Sí, pero tiene un grave problema. ¿Ya? Miren, por ejemplo, ¿por qué hace de esta forma aquí? Ya vamos a ver así. ¿Por qué? Pensemos en este ejemplo. Si yo veo este ejemplo, ¿sí? Es más, saquémosle aparte, ¿sí? Para después hacerle como ejemplo de suma. Como está el subespacio, como está este subespacio,
quiero que obtengan la suma de S más T. Y es más, en este ejercicio creo que decía que calcule la dimensión de S más T. ¿Por qué? Porque a la final S más T es otro subespacio. Entonces yo puedo calcular una base y puedo saber la dimensión. Sí. Entonces, ¿ya? Quiero que obtengan un representante. Quiero que me digan un representante de S y un representante de T. ¿Sí? ¿Cuál es alguien que pueda representar a S y T? ¿Quién? Sí. Tal vez haciendo algunos arreglos, algo por ahí, pueda elegir el representante. ¿Ya? ¿Qué pasa? La interpretación es lo más complicado. Sí, tal vez manipulando, yo les podría enseñar cómo manipular. Sí, para que encuentren al representante, de tal manera que suman y ya tienen el nuevo subespacio. ¿Cuál es el problema? Que yo debo interpretar eso, o sea, yo debo interpretar qué me queda al sumar esos dos representantes. En el caso anterior, es muy sencillo. En el caso anterior que hicimos hace un ratito, es muy sencillo darme cuenta cuál es la interpretación. Yo interpreto que Z debe ser 0. ¿Sí? No, o sea, es muy sencillo. Pero en el caso de aquí, no es tan sencillo darme cuenta cuál es la interpretación de la suma. Entonces, miren, como no es tan sencillo, yo debo buscar otra forma para calcular la suma, ¿sí? No a través de la definición. Es por eso que aparece este teorema. ¿Ya? ¿Y este teorema qué dice? Este teorema simplemente dice que si yo quiero calcular la suma de dos subespacios, ¿sí? Yo tengo otra forma, o sea, hay otra forma alternativa. ¿Cuál? Es una forma más larga. Sin embargo, es más sencillo el análisis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta forma dice que si yo sumo dos subespacios, esto no es nada más que la cápsula de la unión de las bases. O sea, miren, al tener como cápsula, yo sé que a la cápsula le interesa la consistencia. Por tal motivo, para mí va a ser más fácil hablar de consistencia que interpretar lo que me queda. ¿Sí? Y de esa manera, yo tengo lo mismo, la misma definición de suma. ¿No? Entonces es más fácil mi interpretación. Pero eso les digo, eso es más complicado, ¿verdad? Es un poco más largo. Pero el análisis es lo que me ayuda a eso. Entonces, miren, en el ejemplo anterior que nosotros sumamos, ¿sí? Sumamos W sub 1 y W sub 2, ¿no? Como ya hemos practicado, ¿sí? O sea, ya hemos practicado, ¿no? Vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, la primera, como yo quiero la suma y no me doy cuenta quién es el representante, ¿sí? No le puedo ver. Pensemos que no le veo en W sub 1. Uso el teorema. ¿Qué dice el teorema? Necesito una base de cada subespacio. Pues yo necesitaría una base de W sub 1 y una base de W sub 2. Como ustedes sí saben calcular bases, les digo aquí. En este caso, yo observo que W sub 1, como tiene este vector, ya me ha dado reemplazando las condiciones. ¿Qué hacemos después? Sacamos, acuérdense, factor común, como que fuera factor común. Lo saco el factor común y multiplico por este vector. A la final es lo mismo, es el mismo W sub 1. ¿Por qué hacemos esto? Es un escalar por un vector, eso es cápsula. Entonces yo sé que si formo un conjunto con este único vector, la cápsula de esto es W sub 1. Por tal motivo genera, por tal motivo es el conjunto que genera W sub 1. Debo probar que es de ley. Aquí en suma es muy común que ustedes usen el teorema que quedamos, que no está en las hojas, pero es bien útil. Yo debo probar que es base, entonces necesito probar que es de ley. Pero acuérdense, cuando ustedes tienen un conjunto con un solo vector no nulo, ¿qué pasa? Es de ley. Por lo tanto, es base. ¿Sí? Ya tienen su primera base. Yo ya puedo decir que esto es mi primera base para W sub 1. Por eso es lo que aquí les ponen, que esto es base. Es que ya demostró todo eso, ¿sí? O sea, suponemos que ya se demostró. Pero tienen que hacerlo. ¿Ya? Si quieren encontrar la suma. 2. Necesito una base para W sub 2. Lo mismo. Puedo sacar Y, me queda un escalar por un vector, eso es cápsula. Por tal motivo encuentran el generador. Como es un elemento, como es un conjunto de un solo elemento, es linealmente independiente, es base.
Esta es mi otra base para W sub 2. Como yo quiero hallar la suma de subespacios a través del teorema es la cápsula de la unión de las bases. La base del primer subespacio que estoy sumando, unido con la base del segundo subespacio que estoy sumando. Cápsula. Nosotros sí sabemos calcular cápsula. Sí. ¿Cómo calculamos cápsula? Esto es el conjunto, como es un R3, de los X, Y, Z, elementos de R3, donde sé que este vector X, Y, Z debe ser igual a la combinación lineal de estos vectores. Esto a la final, ¿qué genera? Genera una igualdad de vectores y por ende se genera un sistema de ecuaciones. Es que es cápsula. ¿Ya? Nosotros ya hemos calculado cápsula. Se genera un sistema de ecuaciones donde alfa sub 1 es X, alfa sub 2 es Y, 0 es igual que Z. Como tengo dos incógnitas, dos columnas tiene mi matriz asociada. 1, 0X, 0, 1Y, 0, 0Z. Analizo. A la cápsula le interesa que sea consistente el sistema. Veo. Como el rango de A es 2 y el rango de la ampliada es 3, por el teorema de Frobenius el sistema es inconsistente. Por lo tanto, para que el sistema sea consistente, ¿puedo hacer algo? Necesito que Z sea 0. Esa es la condición de mi cápsula. Como W sub 1 más W sub 2 es la cápsula de la unión de las bases, esto ha sido nada más que el subespacio X, Y, Z, elementos de R3, donde Z es 0. ¿Qué es esto? Mi nuevo subespacio. Miren, todo lo que tuvimos que hacer. Aquí hay un montón de cosas, ¿no? Probé generación, probé que se leí, todo. Para encontrar la suma. Miren, a través de la definición. Solo es esto, ¿no? ¿Qué pasó? Lo mismo. Es lo mismo. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Entonces, miren, en nuestro ejemplo, que acabamos de practicar con el teorema del cálculo de la suma, es que yo no puedo, no puedo coger un representante, es complicado, ¿ya? Y es más, o sea, si logran obtener al representante, la interpretación de la suma, eso va a ser lo difícil. Eso es lo difícil en realidad. Entonces, claro, es un proceso más largo, pero en la interpretación me va a ayudar, o sea, me va a ayudar bastante. ¿Sí? Porque claro, a través de la cápsula, como yo estudio consistencia, es más fácil para mí interpretar eso, ¿sí? Que interpretar en realidad la suma. Entonces, miren, con esto, hagamos ese ejemplo, ¿no? A ver, quiero hallar la suma primero. Yo sé que es un nuevo subespacio, ¿ya? 2, después de eso quiero hallar la dimensión. Miren, recuerden, ahorita de lo que vimos. Yo ya encontré la suma, ¿no es cierto? Nos dio este subespacio. Yo les podría decir, ¿cuál es la dimensión de W sub 1 más W sub 2? O sea, les estoy pidiendo la dimensión de este nuevo subespacio. Les recordarán, yo solo puedo hablar de dimensión cuando tengo una base. Como esto sigue siendo un subespacio, no podremos calcular una base. ¿Sí? Entonces sí podríamos encontrar la dimensión de W sub 1 más W sub 2. Sí. O sea, la final es un subespacio. Eso quiero que quede claro. O sea, el momento que suman es un nuevo subespacio, del cual yo puedo calcular base, ¿sí? Puedo calcular dimensión, todo puedo calcular. ¿Sí? Entonces, con eso, yo no puedo elegir un representante, me auxilio del teorema. ¿Qué dice el teorema? Como yo quiero S más T, esto es la cápsula de la unión de las bases, donde B sub 1 es base de S y B sub 2 es base de T. Por tal motivo, tenemos que calcular bases. ¿Sí? Entonces, calculemos B sub 1 base de S. Como tenemos el conjunto S, nuestro conjunto S dice que es los polinomios de grado 2, A más BT más CT cuadrado, elemento de mis polinomios de grado 2, ¿dónde? Como me da una simple condición, yo puedo usar esa condición. Entonces yo podría despejar A, ¿y qué nos quedaría? Que A es igual a menos 12. Recuerden que esto define a una de mis constantes, pero yo debo definir las otras, o sea, siempre, no se olviden.
Yo ya defino A, entonces debo definir B y debo definir C. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Es lo que ya hemos hecho. Al final, vean, sigue siendo cálculo de base. Nada más. Uso la condición. Como ya sé que A es menos 2C, nos quedaría menos 2C más BT más CT cuadrado, elemento de los polinomios de grado 2, donde B y C son reales. ¿Para qué hacíamos esto? Para agrupar en vectores que tengan la misma constante, para poder sacar factor común, acuérdense, les dije eso para que no se olviden. Digo, a ver, de aquí tengo C, de aquí tengo C. Entonces de los dos puedo sacar factor común. Entonces nos quedaría menos C más T cuadrado. Y aquí veo que solo este tiene B, pues le puedo sacar factor común. ¿Ya? ¿Para qué hacemos eso? Eso es cápsula. Eso es cápsula. Si yo formo un conjunto con estos dos vectores, sé que la cápsula del conjunto de estos dos vectores es S. Es mi subespacio S. ¿Sí? Por lo tanto, si tomamos el conjunto, llamémosle B sub 1, formado por el vector menos 2 más t cuadrado y t, yo sé que la cápsula de este conjunto es mi subespacio S. Por tal motivo, el generador de S por lo tanto, el generador de S es, perdón, el generador de B sub 1 es S. Esto es lo mismo que decir ¿qué cosa? Que B sub 1 genera a S. Acaban de encontrar el generador. Pregunto, ¿es LI? No lo sé. No me dice la dimensión, no puedo hacer nada más. Entonces me tocará demostrar que es LI. Entonces, ¿ahora qué haremos? Probemos que B sub 1 es LI. Para lo cual, como son dos vectores, yo necesito dos escalares, un alfa sub 1 y un alfa sub 2. ¿Sí? Con esto, yo para probar que es LI, hago el estudio respecto al cero vector, pero el cero vector en este caso es un polinomio de grado 2. Debo usar ese cero vector. Pues yo usaría 0 más 0t más 0t cuadrado. Esto, una combinación lineal con mis dos vectores. ¿Ya? ¿Cómo sumamos polinomios? Los que tienen el mismo parámetro, ¿no es cierto? T a la 0 con T a la 0, T a la 1 con T a la 1, T cuadrado con T cuadrado. Pues yo veo que aquí solo tiene, este no tiene T, entonces nos quedaría menos 2 alfa sub. Este tiene T más alfa sub 2 por T. Este tiene T cuadrado más alfa sub 1 T cuadrado. Como esto es una igualdad de polinomios, recuerden, en polinomios solo es igualdad de coeficientes, nada más. Cuidado, estarán igualando los parámetros. Solo igualdad de coeficientes. Pues este coeficiente que no tiene t, tiene que ser igual a este coeficiente. Este coeficiente que tiene t, tiene que ser igual a este coeficiente. Este coeficiente que tiene t cuadrado, igual a este coeficiente que tiene t cuadrado. Es un sistema muy sencillo. Ni siquiera tenemos que hacer la matriz ampliada. Yo ya veo directo que como alfa sub 1 y alfa sub 2 son 0, entonces mi conjunto B sub 1 es base de S. Acaban de encontrar su primera base. ¿Ya? Miren, es lo que ya hemos hecho. ¿Qué pasa? Yo quiero la suma. Necesito la otra base. ¿Sí? Entonces eso me obligará a lo que hicimos aquí, lo mismo. Lo mismo, o sea, igual. Igualito, igualito, igualito. Solo que ahora lo vamos a hacer con T. Entonces yo debo calcular una base B sub 2 para T. ¿Sí? Entonces, como yo sí sé quién es T, manipulamos T. T me dice que es el polinomio C más dt más dt cuadrado, elemento de mis polinomios de grado 2 en T, donde D menos E es 0. Como esa es mi condición, como esta es mi condición, yo podría despejar, no hay ningún inconveniente. Pues simplemente yo diría que D es igual a E. No se olviden que al usar esa condición ya defino D, pero yo dependo de C, de D y de E. Debo definir todo. Entonces,
Me faltaría definir a quién. A C y a E. C y E son reales. ¿Qué hacemos? Usamos la condición. Como ya sé que D es E, me quedaría C más DT más DT cuadrado. Elemento de los polinomios de grado 2, donde C y E son reales. ¿Qué pasa? Saco factor común, ¿no es cierto? Para que se acuerden. Entonces digo, a ver, aquí solo tengo C, no hay nadie más. Entonces me quedaría C por 1. Más, aquí hay E. Saco factor común, me queda T más T cuadrado. Elemento de los polinomios de grado 2 en T, donde C y E son reales. ¿Qué pasa? Eso es cápsula. Eso es cápsula. Si yo formo un conjunto con el 1, con T y T cuadrado, sé que la cápsula de esto es T. Este es el generador, ¿no es cierto? Sí. Me faltaría probar que esto es LI. Vimos cómo probar que es LI. Sí es LI. Como es LI, es base. Es base ese conjunto de T. Una cosa que me olvidaba. En este que hicimos completo. Sí, perdón. Me olvidé ahorita. Lo primero que debo afirmar esto es que B sub 1 es LI. A esto le podemos llamar 2 y a esto que genera le podemos llamar 1. Por esas dos cosas, o sea, por 1 y por 2, es lo que yo puedo decir que B sub 1 es base de S. Sí, me olvidé de eso. ¿Ya? Corregir en esa parte. Entonces, demuestro que es LI. Como es LI y genera, es base. B sub 2 es base de T. Acaban de encontrar la otra base. Pues miren, es un proceso largo, ¿no? Es un proceso largo porque tienen que calcular bases. Tienen que calcular qué genera, qué es LI. Sí, es largo la suma en realidad. No es complicado, pero es largo. Entonces, una vez que tengo las bases, ya puedo hacer la suma. Entonces, ¿qué dice la suma? La suma de S más T, recordando de dónde partimos, no es nada más que la unión de las bases. Como ya tengo la primera base es 2 más T, y T, creo que era 2, menos 2 más T cuadrado. ¿No? Veamos lento. Sí. Y mi otra base, en este caso, ¿quién es? Mi otra base es el vector 1 y T más T cuadrado. De eso quiero la cápsula. En este caso, de estos 4 vectores. ¿Ya? Cápsula, sí podemos calcular cápsula. ¿Qué es la cápsula? La cápsula es un conjunto de un vector genérico. En este caso somos polinomios. Yo sería un A sub 0 más A sub 1T más A sub 2T cuadrado. Elemento de mis polinomios de grado 2. ¿Dónde? Se supone que aquí este vector tiene que ser igual a la combinación lineal de esos 4 vectores. Es decir, del vector menos 2 más t cuadrado. Del otro vector t. El otro vector era 1, ¿no? Y el otro vector era t más t cuadrado. Donde alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3, alfa sub 4 son reales. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Resolvemos esa cápsula. Entonces esto nos quedaría A sub 0 más A sub 1t más A sub 2t cuadrado, elemento de los polinomios de grado 2, donde A sub 0 más A sub 1t más A sub 2t cuadrado es igual. ¿Cómo sumamos polinomios? Los que tienen la misma t. Miren lo mismo y lo mismo. ¿Ya? Les digo, a ver, ¿quién no tiene t? Este 2, este 1. Entonces nos quedaría menos 2 alfa sub 1 más alfa sub 3. Los que tienen t, este de aquí y este de aquí. Entonces nos quedaría más alfa sub 2 más alfa sub 4 por t. Los que tienen t cuadrado, el de aquí, el de aquí. Nos quedaría más alfa sub 1 más alfa sub 4 por t cuadrado. Como es igualdad de polinomios, eso genera un sistema de ecuaciones. Entonces, menos 2 alfa sub 1 más alfa sub 3 debe ser A sub 0. Alfa sub 2 más alfa sub 4 debe ser A sub 1. Alfa sub 1 más alfa sub 4 debe ser A sub 2. Esto me da como resultado una matriz asociada que nos quedaría menos 2, 0, 1,
0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. ¿Sí? Esa es mi matriz asociada. Y de respuesta, A sub 0, A sub 1, A sub 2. ¿Qué hacemos? Escalonar. Como ustedes quieran escalonar. Entonces, yo veo que hay un 1 por ahí. Aprovecho ese 1. Hago un intercambio. Nos quedaría 1, 0, 0, 1, A sub 2, 0, 1, 0, 1, A sub 1, menos 2, 0, 1, 0, A sub 0. Con ese 1 le hago 0 al 2. Entonces nos quedaría 1, 0, 0, 1, A sub 2, 0, 1, 0, 1, A sub 1, 0, porque multipliqué por 2. 0, 1, y en este caso 2. A sub 0 sería más 2 A sub 2. ¿Ya? ¿Está escalonada la matriz? Sí, está escalonada la matriz. ¿Qué podemos aplicar? Frobenius. Yo diría, como el rango de la matriz A es 3 y es igual al rango de la matriz ampliada que es 3, ustedes saben que por el teorema de Roche-Frobenius el sistema es consistente. Pero se supone que a la cápsula le interesa quitar la inconsistencia. Pero este siempre es consistente. Acuérdense, cuando les queda que es consistente, vuelven a las condiciones básicas. Si no se olvidarán. O sea, si me sale que es consistente, vuelvo a la condición básica. ¿Cuál es esa? Es consistente para todo, A sub 0, A sub 1, A sub 2, elemento de los reales. Por tal motivo, mi cápsula, que en este caso no es nada más que S más T, la cápsula de la unión de las bases, no es nada más que el conjunto de los A sub 0, A sub 1, T, A sub 2, T cuadrado, elemento de los polinomios de grado 2 en T, donde la condición es que A sub 0, A sub 1 y A sub 2 sean reales. Pero ¿qué pasaba cuando la condición es la básica? ¿Quién soy cuando la condición es la básica? A ver, ¿quién es? ¿Qué dice el señor Dustin Tamayo? ¿Quién es? El espacio total. Es el espacio total, correcto. Es el espacio total. ¿Quién es el espacio total en este caso? Los polinomios de grado. Vean, si yo sumo estos dos subespacios, S y T, lo que pasa es que al sumarles me va a quedar todos los polinomios. Todos los polinomios. Eso interpretar con la definición de suma es difícil, ¿verdad? O sea, darme cuenta que me da todo el espacio es complicado. Pero a través de la cápsula, como sabemos que siempre, si me queda que siempre es consistente, soy todo el espacio, es más fácil. Yo ahí me doy cuenta y digo, S más T ha sido todos los polinomios. Sí. Y en ese caso, es innecesario que yo calcule una base para calcular la dimensión de C más T. ¿No ven que, como descubrí que es C más T, o sea, esto, en realidad es ¿quién? Los polinomios de grado 2 de T. Ya sé la dimensión de C más T. ¿Cuánto es la dimensión de C más T? ¿Qué, ¿Qué dice señor Duncan? Ítalo. ¿Cuánto es la dimensión de S más T entonces? 2, profe. 2, seguro. Son polinomios. Ah, de segundo grado. Es 3, ¿no es cierto? Siempre es el grado más 1. Sí, correcto. Eso es. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, denme un ratito ya. Mil disculpas. Ya, perdón. Eso es. ¿Aló? ¿Qué dices, Ángel? ¿Cómo estás? ¿No es cierto que a ti te tocó desde la letra A, Ángel? O sea, desde el apellido A, ¿no es cierto?
Ya, perdón, mil disculpas, ya, sino que son de compañeros que todavía no acaban de calificar y toca presionarles porque si no, no puedo darles las notas. Sí, perdón, mil disculpas. Entonces, miren, con eso, sí, yo cuando hago suma, ¿sí? La suma como tal es otro subespacio, ¿sí? Es otro subespacio. Y yo solo me puedo dar cuenta el momento que calculo la cápsula de la unión de las bases. O sea, es difícil. Si se dan cuenta, incluso aquí yo me salté algunas cosas en T, porque claro, ya lo hicimos de forma adecuada para S, ¿no? Pero yo tendría que hacer lo mismo para T, lo mismo para T, ¿ya? Y ahí puedo calcular la cápsula y de ahí la puedo interpretar. Miren, y ahí sé recién la suma. Entonces, es un proceso largo, o sea, sí es un proceso largo, pero no es complicado, ¿sí? No es complicado. Y de alguna manera me ayuda, ¿sí? De alguna manera me ayuda a interpretar, ¿sí? Porque la interpretación de la suma, eso es lo difícil, ¿verdad? Eso es lo complicado, en verdad. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Ahora, cuando ustedes están calculando la suma, es muy importante hablar de la dimensión de la suma. ¿Sí? Ya vamos a ver para qué nos sirve. ¿Sí? O sea, es muy, muy importante que ustedes conozcan la dimensión de la suma. Sí. ¿Qué nos obliga a esto? O sea, ¿qué nos obliga a esto? Que como son subespacios, sí, pensemos en el caso anterior. ¿Ya? Pensemos en este caso de aquí, de W sub 1 más W sub 2. Como a la final me queda otro subespacio, yo, si quiero la dimensión de la suma, como les digo, tengo que calcular una base. ¿Sí? Ya yo tendría que calcular una base, ver qué genere, ver qué se leí, y ahí puedo hablar de la dimensión. ¿Sí? Es que a la final es otro subespacio. Miren, en el ejemplo que hicimos, no fue necesario porque, por buena suerte, nos quedó que la suma era todo el espacio vectorial, y por ende yo ya sabía la dimensión. Sí, ya sabemos la dimensión. ¿Ya? ¿Qué pasa? Hay un teorema que a nosotros nos permite calcular las dimensiones más rápido, o sea, sin la necesidad de estar calculando una base. O sea, no tengo que hacer ni generación, ni probar que se leí. O sea, tener una base, y ahí puedo hablar de dimensión. Entonces, con este teorema, sí, es muy práctico, es muy útil, o sea, se usa bastante, para que calculen la dimensión. Es más rápido. Es por eso que en algunos textos, entre comillas, le llaman teorema de la dimensión. No, el teorema de la dimensión es otro. Sí, sino que así le dije, así le llamo. Sí, sí, normalmente sí se llama. ¿Ya? En realidad este teorema es el teorema de Grassmann, conocido como tal. Y formalmente es el teorema de Grassmann. Y nos dice, si yo quiero saber la suma, la dimensión de la suma de dos subespacios, siempre debe satisfacerse una igualdad, ¿verdad? Siempre. La dimensión de la suma de dos subespacios no es nada más que la dimensión por separado de cada uno, menos la dimensión de su intersección. Entonces, vean, este teorema de Grassmann es muy útil para determinar ya sea la dimensión de la suma o la dimensión de la intersección. O sea, me evita de alguna manera calcular la intersección o calcular la suma. Sí, es más rápido, es más rápido. Miren, piensen en nuestro ejemplo, como les digo. Yo quisiera que me digan cuál es la dimensión de W sub 1 más W sub 2. Sí, pues como les digo, yo quiero una base. Primero calculo una base, veo que genera, veo que se leí, y ahí puedo hablar de la dimensión. Sí. Pero miren, si yo ya conozco el teorema de Grassmann, a ver, ¿yo qué diría? Sé que la dimensión de la suma de dos subespacios siempre es la dimensión del uno más la dimensión del otro y menos la dimensión de la intersección. Sí, siempre se cumple. Si ustedes calcularon la suma, necesariamente calcularon bases. Como necesariamente calcularon bases, saben las dimensiones de cada subespacio. Entonces, recuerden en este ejemplo, yo calculé una base para W sub 1, solo tiene un vector. Yo calculé una base para W sub 2, solo tiene un vector. Ah, las dimensiones son 1, 1. Y se acuerdan que aquí fue muy fácil, ¿sí? Para ejemplificar que la suma y la intersección no eran lo mismo, calculamos la intersección. Es muy sencilla la intersección. En la intersección nos quedó que está el cero vector. No se olviden cuando vimos dimensión, el único subespacio que tiene por dimensión 0 es el cero vector. Entonces, como yo sé que esta intersección es el cero vector,
La dimensión del cero vector es 0. Si yo sumo esto, me quedaría 1 más 1 menos 0, 2. Ya tengo la dimensión de la suma. La dimensión es 2. ¿Qué quiere decir? Que si yo calculo una base para este subespacio de aquí, nos va a dar 2 vectores. No puede darme de otra manera. ¿Ya? Entonces, vean, es una forma alternativa para no calcular la base, ¿sí?, del subespacio para poder hallar la dimensión. Sí. Miren en nuestro ejemplo que hicimos antes, en el de aquí. Yo aquí les podría decir, ¿cuál es la dimensión de la intersección de S y T? ¿Qué me obligaría a eso? Tomar la condición de S, tomar la condición de T, intersecar. ¿Qué más? Calcular un generador. ¿Qué más? Ver que sea LI. Tener una base. Ahí sé la dimensión. Pero si yo sé el teorema de Grassmann, rapidito. ¿Qué dice el teorema de Grassmann? La dimensión de S más T es la dimensión de S más la dimensión de T menos la dimensión de la intersección. Pero yo para calcular S más T debía haber calculado una base para S, una base para T. Ya tengo la dimensión. Sí. Recuerden que en S nos salió 2 vectores. En T nos salió 2 vectores. La dimensión es 2 y 2. Pero como ya calculamos la suma, y la suma nos dio que es todo el espacio, vean, esto es lo mismo que decir la dimensión de los polinomios de grado 2. Pero en lo que nos ayudó el señor Likud, ¿cuánto es la dimensión de los polinomios de grado 2? De esa estoy seguro es 3. Como se debe cumplir esta igualdad, tiene que cumplirse, necesariamente la dimensión de S más T, de S, de la intersección de S con T, ¿cuánto sería? 1. Porque 2 más 2 es 4 y menos 1 me daría el 3. ¿Qué me quedó? La suma. Entonces yo ya sé que en la intersección hay un vector. Me debe dar un vector como generador. ¿Okay? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, vean, el teorema de la dimensión es muy útil. Es muy, muy útil. El teorema de Grassmann es muy útil. ¿Sí? Para calcular dimensiones, ¿ya? Sin la necesidad de estar calculando bases o incluso conocer el conjunto como tal. Miren, yo aquí les pedía la dimensión de la intersección, pero en ningún momento calculé la intersección. ¿Sí? Me evitó calcular la intersección. ¿Ya? Entonces es útil este tema. Sobre todo eso les digo, cuando quieren calcular dimensiones de sumas o dimensiones de intersecciones. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué representa que en la intersección me haya quedado un vector? O sea, ¿qué representa que en la intersección me quede alguien? Alguien que no sea el cero vector. Miren, si nosotros volvemos a la cápsula, en el ejemplo que hicimos, en este ejemplo de aquí, miren, ¿qué significa que el momento que yo intersequé estos dos subespacios que están formados por estos dos generadores? ¿Qué significa? ¿Qué significa que en la intersección sepa que me va a quedar alguien? Eso significa, sí, que alguien es combinación lineal. Eso significa. Entonces, entender, interpretar la intersección, o sea, saber que me va a quedar algo en la intersección, eso implica que en mi cápsula hay alguien que es combinación lineal. Por eso es lo que hay alguien en la intersección. Porque si no hubiera nadie, si solo estuviera el cero vector, no habría una combinación lineal entre ellos. Si ustedes se fijan tranquilamente, este vector con este vector y con este vector es combinación de este. Si yo al menos 1 le multiplico por 2 y le sumo, tengo el t. Y si le sumo el t, me queda el mismo vector. Es combinación lineal. Sí. Entonces, tener a alguien en la intersección de subespacios significa que en el momento de la suma van a tener a alguien que es combinación lineal. Sí. Eso, para nosotros más adelante, es un problema. Es un grave problema, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque sobre todo esto va a repercutir en nuestros escalares, en nuestra combinación lineal. Recuerden que todo lo que hemos visto hasta ahora depende de esos escalares, depende de alfa sub 1, depende de alfa sub 2. Esos tienen nombre especial, ¿verdad? Incluso tienen un nombre.
¿sí? Todavía no vemos la necesidad de calcularlos, pero todo gira en torno a ellos. Todo, todo. O sea, yo para calcular cápsula veo que mi sistema sea consistente. ¿Pero de quién depende? De mis escalares, de mis alfa. Yo para ver generación dependo de mis alfa. Yo para calcular dimensión dependo de mis alfa. Todo gira en torno a ellos, todo. Sí, son especiales, ¿verdad? Sí, tienen un nombre, ya vamos a ver por qué. Entonces, si yo tengo un conjunto que es linealmente dependiente, ¿sí? Eso hace que mis escalares no se olviden, no sean únicos. Eso para mí después es un grave problema. Ya vamos a ver por qué. Por lo tanto, sí, por lo tanto, yo por lo general con la suma como tal no trabajo, ¿verdad? Sí, no trabajo por ese problema, ¿sí? Porque puede hacer que como estoy haciendo una unión, ¿sí? Acuérdense del ejemplo justo que me preguntaron ustedes al inicio. ¿Sí? Yo puedo hacer la unión de conjuntos, ¿sí? El problema es que por lo general cuando hago esa unión se genera una dependencia lineal. Por lo tanto, ustedes no estarían trabajando con una base. ¿Sí? Lo mismo pasa aquí. Pues yo genero una unión, ¿sí? La suma es la cápsula de la unión de las bases. Entonces, esa unión, por lo general, hace que se genere una dependencia. ¿Sí? Por lo general, ¿verdad? Por lo general. Entonces, yo no trabajo con las sumas como tal, por esa dependencia que se genera. ¿Con qué se trabaja? Con una suma especial. ¿Sí? Es una suma muy, muy especial, que se le conoce como suma directa. ¿Qué es la suma directa? Es lo mismo que la suma. Es lo mismo, es lo mismo. Solo que tiene una particularidad. ¿Cuál? Los elementos que toma la suma directa son elementos únicos, únicos en su especie. Son representantes únicos. ¿Sí? Yo no puedo tomar otro. Es un único representante. Entonces, si yo sumo esos elementos únicos, eso es suma directa. Y como es muy especial, se le representa con la suma, pero con un circulito. Eso se conoce como suma directa. Es una suma especial de subespacios, de tal manera que toma un representante único del uno con un representante único del otro subespacio. ¿Ya? Entonces, miren, eso a través de la definición es más complicado que la suma. Si en este ejemplo fue difícil saber quién es el representante, peor si les digo cuál es el representante único de esto. Sí, es bien difícil, ese sí es bien difícil. Por tal motivo, la suma directa siempre se ayuda, sí, siempre se ayuda de este teorema, siempre, 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 siempre. Este sí, la suma directa no puedo hacerlo, sí, con la definición. No hay cómo, sí, no hay cómo. Ya, no hay cómo, sí. Ya, no hay cómo, ya. De ley necesita el teorema, sí, de ley. Entonces, ¿qué dice el teorema? Como a la final es una suma, ¿sí? Yo para que la suma directa se dé, ¿sí? O sea, sepa que está ahí en suma directa, la suma debe existir primero. Debe existir la suma, ¿sí? O sea, ¿qué significa? Que si yo sumo dos subespacios, esto debe ser la cápsula de la unión de las bases. ¿Ya? Eso significa. Dos, lo que les acabo de decir. ¿Cómo sé que son representantes únicos? No hay combinación lineal entre ellos. ¿Qué significa? Que en la intersección no hay nadie más que el cero vector. Si ustedes descubren que en la intersección de esos dos subespacios que están sumando no hay nadie más que el cero vector, necesariamente, ¿sí?, están en suma directa. Existe una suma directa. Esto es equivalente también, verán, a decir que la dimensión de la intersección sea cero. ¿Sí? Es que, claro, el único subespacio que tiene por dimensión cero es el cero vector. Entonces, si ustedes descubren también que la dimensión es cero, automáticamente la intersección es el cero vector. Es equivalente. Entonces, son dos condiciones que se deben dar para que se pueda garantizar que la suma de dos subespacios es una suma directa. ¿Sí? Entonces, miren, en nuestro ejemplo que estábamos usándole bastante, ¿qué pasó? Cuando nosotros calculamos W sub 1 más W sub 2, existió la suma. Nos dio, yo que sé, llamémosle un W sub 3, nos da un nuevo subespacio, pero a la final la suma existe. ¿Sí?
Recuerden que como dato curioso, para ver que no es lo mismo la intersección que la suma, calculamos la intersección. La intersección de estos dos subespacios nos dio que sí era el cero vector del espacio. Como nos da que la intersección es el cero vector del espacio y la suma existe, yo puedo decir que W sub 1 está en suma directa con W sub 2 respecto al subespacio W sub 3. Están en suma directa. Eso es todo. Eso es suma directa. Así de sencillo. Nada más. ¿Ya? Miren, en el otro caso, en el ejemplo que hicimos o que usamos hace un ratito de suma, yo les podría preguntar, S más T, ¿están en suma directa? ¿Estarán en suma directa? Entonces, a ver, S más T. S más T, ¿se pudo calcular? ¿Pudimos calcular S más T? Sí. O sea, es más, descubrimos que eran todos los polinomios de grado T. La suma existe. Ahora, debo calcular la intersección. Debo ver si en la intersección está el cero vector. ¿Ya? Pero eso es innecesario. ¿Por qué? Se supone que nosotros calculamos la dimensión de la intersección a través del teorema de Grassmann. ¿Sí? Sin la necesidad de calcular la intersección. Y vimos que la dimensión de la intersección nos daba 1. Y verán, yo no conozco la intersección. No conozco, pero conozco su dimensión. Como sé que en la dimensión me va a quedar un vector, eso necesariamente me hace concluir que así yo no conozca la intersección, yo no sé quién es, ni idea quién es, pero eso me puede garantizar que mi intersección ya no es el cero vector del espacio. No puede ser. Es que hay un vector. Eso haría que ya no sea el cero vector. Entonces, yo a pesar de que no le conozca, estoy seguro que no puede ser el cero vector. Como la intersección no puede ser el cero vector, no están en suma directa. ¿Sí? Yo puedo decir en ese caso que S y T no están en suma directa respecto a la suma del espacio, o sea, respecto en este caso a R2 de T. No están en suma directa. Sí, es que hay alguien en la intersección. Eso me hace ver que mi intersección no va a ser el cero vector. Así yo no le conozco, no necesito conocer. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Entonces, miren, eso es estar en suma directa. Sí, simplemente cumplir dos condiciones. O sea, que la intersección sea el cero, o lo que implica que la dimensión sea el cero, porque si no es cero, ya no es el cero vector, y que la suma existe. ¿Ya? Eso es suma directa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Practiquemos. Practiquemos un poquito. ¿Sí? Quisiera que vean si estos dos subespacios están en suma directa o no están en suma directa. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué debo hacer? Si yo quiero probar que algo está en suma directa, recuerden, siempre son dos cosas. O sea, necesariamente son dos cosas. ¿Sí? Entonces, la primera parte. Debo probar que W sub 1 más W sub 2 existe como suma. En este caso me dice esto, ¿verdad? Dice, pruebe que W sub 1 está en suma directa con W sub 2 respecto a R3. O sea, en realidad quiero ver si la suma me da R3 primerita. ¿Ya? Y dos, debo probar que si calculo la intersección, me debe dar el cero vector del espacio, que en este caso es 0, 0, 0. Sí, eso es lo que quiero probar. Siempre son dos cosas para probar que estamos en suma directa o no. ¿Ya? ¿Les ven? Vamos. Primera parte. ¿Cuánto vale W sub 1 más W sub 2? Esto es la cápsula de la unión de las bases. Siempre, siempre es la cápsula. Siempre es la cápsula de la unión de las bases, donde B sub 1 es base de W sub 1 y B sub 2 es base de W sub 2. ¿Ya? Listo.
¿Qué hacemos? Necesitamos bases. Necesito una base para cada subespacio. Mire, otra vez, bases y bases y bases. Ya, todo es lo mismo y lo mismo. Sí. Como de W sub 1 me da esta condición, ¿sí? Les dejaría para ustedes, ¿ya? Más por el tiempo, ¿sí? Una base, ¿sí? Si ustedes usan la condición, calculan que genera, ve que es LI, les va a quedar que una base, ¿cuál sería? Menos 1, 0, no, perdón, menos 1, 1, 0. Y el otro elemento sería menos 1, 0, 1. ¿Ah? Esa es mi base. Ese genera W sub 1, es linealmente independiente, es base de W sub 1. ¿Ya? Lo calculan, todo lo que hicimos, sí, en los ejercicios anteriores, todo. ¿Ya? Ya sé que es base. 2. Debo ahora calcular una base para W sub 2. ¿Sí? Como estas son mis condiciones, esa base está fácil. Mi base en ese caso sería el vector 0, 1, 0. Esa es mi base. Esa es mi base de W sub 2. Yo calculo igual. Calculo que genera, calculo que es linealmente independiente, por lo tanto es base. ¿Sí? Todo el proceso que hicimos. Como ya tengo mis bases, ¿sí? Ahí sí. Entonces, como sé que W sub 1 más W sub 2 es la cápsula de la unión de las bases, cojo esas dos bases. Digo, a ver, mi primera base, menos 1, 1, 0. El otro elemento es menos 1, 0, 1. ¿Unido con quién? Con el vector 0, 1, 0. ¿Ya? Cápsula. ¿Qué es la cápsula? Es un conjunto formado por un vector genérico del espacio, en este caso un R3. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Qué se debe cumplir? Que mi vector R3 debe ser igual a la combinación lineal de estos tres vectores que tenemos en este caso. ¿Sí? Sería por este vector y más un alfa sub 3 por este vector. Donde alfa sub 1, alfa sub 2 y alfa sub 3 son escalares. ¿Qué hacemos? Resolvemos, ¿no es cierto? O realizamos esas operaciones. Como no me dice nada, debe ser la suma usual de R3, el producto usual de R3. Entonces, ¿qué nos quedaría? Menos alfa sub 1 menos alfa sub 2. Alfa sub 1 más alfa sub 3. Alfa sub 2. ¿Ya? Como esto es una igualdad de vectores, eso genera un sistema de ecuaciones. Menos alfa sub 1 menos alfa sub 2 es X. Alfa sub 1 más alfa sub 3 es y alfa sub 2 es Z. Esto nos da una matriz correspondiente, una matriz, perdón, asociada, la cual sería menos 1, 1, 0, menos 1, 0, 1 y 0, 1, 0. Y respuesta X y Z. ¿Qué hacemos? Escalonar. Tenemos que escalonar. Sí. Entonces, miren, yo con este menos 1 aprovecharía y le haría 0 al de abajo, ¿no? Entonces, simplemente sumando. Entonces, sería 0, menos 1, 1, X más Y. 0, 1, 0, Z. Con este menos 1 de aquí, le podríamos hacer 0 al de abajo, ¿sí? ¿Sí? Sin ningún problema. Y nos quedaría 0, 0, 1, solo sumando. Z más X más Y. A este menos 1 le puedo hacer 1, a este menos 1 le puedo hacer 1. Eso no va a cambiar mi rango. Ya puedo usar Frobenius. Entonces yo simplemente, ¿qué diría? Como el rango de mi matriz A es 3 y es igual al rango de mi matriz ampliada, que es 3, por el teorema de Roche-Frobenius el sistema es consistente. A la cápsula le interesa la inconsistencia. Por tal motivo, vuelvo a las condiciones básicas. Soy consistente para todo X y Z elemento de los reales. Por tal motivo, mi W sub 1 más W sub 2, que no era nada más que la cápsula de la unión de dos bases, ha sido el espacio X y Z, elemento de R3, donde X y Z son los reales. Pero cuando es la condición básica, ¿quién soy en verdad? Todo R3. Ya han probado que sí, es verdad, que si yo sumo W sub 1 más W sub 2, me da R3. Sí, me da R3. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Bien. ¿Qué debo hacer ahora? Parte 2.
debo probar que en la intersección está el cero vector. Sí, entonces eso me obligaría a tomar la condición del uno, a tomar la condición del otro y ver si en realidad está el cero vector. Innecesario, innecesario. ¿Por qué? Tienen el teorema de Grassmann. Sí, ayúdense en el teorema de Grassmann. De gana voy a estar calculando la intersección. Sí. Yo rapidito, a ver, veamos, ¿qué me queda? Si aplicamos el teorema de Grassmann, ¿sí? En la parte 2, o sea, en demostrar que en la intersección está el cero vector, ¿qué dice el teorema de Grassmann? El teorema de Grassmann dice que la dimensión de W sub 1 más W sub 2, ¿a qué es igual? Como ya demostramos, o sea, ya vimos que sí, yo cuando sumo me queda todo el espacio R3, no sabré la dimensión de R3. Sí, yo sé que es 3. Es que lo que pasa es que cuando sumé me quedó todo R3, entonces desde ley debe ser 3 la dimensión de la suma de W sub 1 más W sub 2. Pero esto por Grassmann necesariamente es la dimensión de W sub 1 más la dimensión de W sub 2 y menos la dimensión de la intersección. Pero yo para calcular la suma, calculé una base de W sub 1, calculé una base de W sub 2. Yo sí sé las dimensiones. Sé que es 2 y sé que aquí en este caso es 1, porque acuérdense que solo había un vector en esa base. Menos la dimensión de la intersección. Como debe satisfacerse esta expresión, necesariamente la dimensión de la intersección, ¿cuánto tiene que ser? 0. Es que 3 es igual a 2 más 1. 2 más 1 es 3. Necesariamente la dimensión tiene que ser 0, porque si no, no se cumpliría la igualdad. ¿Qué acaban de descubrir? Como la dimensión es 0, el único espacio que tiene por dimensión 0, ¿quién es? Es el cero vector del espacio. En este caso, el cero vector de R3. Acaban de ver que en la intersección solo está el cero vector. Como la suma sí se da, por esta condición y por esta condición, sí, pueden concluir que W sub 1 más W sub 2 están en suma directa. ¿Sí? Están en suma directa. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Hasta ahí de esta parte. Finalmente, un último teorema. Sí. Lo que pasa es que cuando ustedes hacen suma directa, sí, es raro. O sea, es raro que se dé la suma directa. Es bien raro, ¿verdad? Sí. Pero yo necesito trabajar con suma directa. ¿Sí? O sea, yo necesito trabajar con una suma que sea única. Pero es raro que se dé. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que calcular. O sea, ustedes en realidad tienen que ver cómo construir la suma directa. ¿Sí? Eso siempre va a pasar. ¿Ya? O sea, no es que ustedes ven y dicen, ah, tengo dos subespacios y ya saben que están en suma directa. No. Por lo general ustedes encuentran esa suma directa. Entonces, para eso me auxilia este teorema. Es un teorema muy simple, ¿verdad? Es muy simple. Sí, es muy, muy simple. Sino que, ¿qué les podría decir? O sea, es tan complejo como tal, sí, que hace que sea muy, sí, muy, ¿qué les podría decir? O sea, este teorema como tal abarca todo lo que hemos visto. O sea, entenderle abarca todo lo que hemos visto. Sí. Entonces, ¿qué dice este teorema? Entendamos qué dice este teorema. ¿Ya? Es bien simple, ya. Igual entenderle es bien simple, ¿sí? Pero la aplicación de eso es lo difícil, es bien complejo. Dice, si yo tengo dos espacios que están en suma directa respecto a otro espacio o subespacio vectorial, sí, se dice que en ese caso el un subespacio es un espacio complementario de T, o a su vez, en este caso T es un espacio complementario de S. Sí, eso dice mi teorema. Entonces, entendamos qué nos dice, ¿ya? Sí, entendamos. Miren, es como que yo les diría, a ver, tengo una galleta grande. Esas galletas que son redonditas de chispitas, ¿ya? Chocolate. Sí. Esto, mi galleta como tal, sería todo mi espacio vectorial. Sí, todo mi espacio vectorial, todo. Absolutamente el todo, ¿ya? Esa es mi galleta. Sí. Si yo me como un pedacito,
Si yo me como un pedacito, mi galleta queda incompleta. ¿Sí? Que queda de esta forma, ¿no es cierto? O sea, me comí este pedacito. ¿Sí? Esto vendría a ser mi espacio W sub 1. ¿Sí? Como yo estoy en suma directa, ¿qué significa? Que es mi complemento, es mi espacio complementario. Por eso es lo que me dice, es mi espacio complementario. Es lo que me falta para hacer el todo. ¿Sí? Eso significa que estén en suma directa. ¿Ya? Entonces, en ese caso, si hay un W sub 2 que está en suma directa con W sub 1, es justo el pedacito que me falta para hacer toda la galleta. ¿Sí? Eso es cuando dos subespacios están en suma directa. ¿Sí? Cuando ustedes ven que están en suma directa, significa que el uno es el complemento del otro. Es el pedacito que me falta para hacer todo. ¿Ya? A su vez, lo mismo sería respecto a W sub 1. O sea, perdón, a W sub 2. Si yo tengo W sub 2, ¿sí? A mí me falta un pedazo para hacer el todo. ¿Quién es ese pedazo que me falta? W sub 1. Ahí soy mi todo. ¿Sí? Entonces, eso es cuando están en suma directa. ¿Sí? Cuando dos subespacios están en suma directa, significa que ambos son complementarios. ¿Sí? Ambos se complementan. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Preguntas, dudas de esta parte. Mira, es un teorema muy sencillo. Es un teorema muy sencillo. ¿Bien? Cuando ustedes vean que dos subespacios están en suma directa, quiere decir que se complementan entre sí. ¿Sí? Es lo que me falta. Es por eso, miren, que en la intersección no debe haber nadie. ¿No ven qué es lo que me falta? No es lo que me sobra, es lo que me falta en realidad. ¿Sí? No es lo que me sobra. Por eso es que en la intersección no hay nadie más que el cero vector. ¿Sí? Nadie más que el cero vector. Por eso les digo, porque es mi complemento, es lo que me falta, no lo que me sobra. ¿Ya? Con esto. Ese es el problema. Sí, ese teorema es bien complejo, es bien complejo. Miren, a mí me dice, tengo un subespacio W, ¿sí? Pero ahora, en lugar de pedirme que verifique si está en suma directa con otro subespacio, me pregunta, quiero que haya en un subespacio vectorial U de tal manera que se dé la suma directa. Perdón, 5, ya. Entonces, esa pregunta es equivalente a si yo les hubiera, o sea, es algo similar, ¿ya? Pensemos que yo no les digo esto, sino que les digo, encuentren un subespacio vectorial U de tal manera que U sea el complemento de W. Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago? O sea, ¿cómo hago esto? Se supone que... eh, ya. Entonces, ¿cómo hago? O sea, ¿cómo le encuentro a ese subespacio de tal manera que sea mi complemento? ¿Sí? O sea, ¿qué significa? Claro, yo sé quién es W. O sea, yo diré, este es mi W. Pero ¿y cómo le encuentro a este U que me falta? ¿Cómo sé quién es este U? Sí. Bueno, vamos. Partamos siquiera por algo. Como entender que U es un espacio complementario de W significa que es lo que me falta. Y en realidad eso implica que se dé una suma directa.
Sí, eso es en realidad ser el espacio complementario. Entonces, ¿sí? Si a mí me dice que U sea el complemento de W, me está diciendo, encuentre un U que al sumarle con W me esté en suma directa y me dé el espacio que me pide. En este caso me pide que sea R4. Sí, o sea, mi todo en este caso va a ser R4. ¿Ya? Bueno, lo que hemos visto. Se supone que si la suma directa se da, necesariamente esto es por dos cosas. La primera, que la suma existe. Y la segunda, que en la intersección está solo el cero vector. En este caso, el cero vector de R4. Y eso es lo que nosotros sabemos hasta ahora, ¿no? Sí. Entonces vamos haciendo, ¿no? Vamos haciendo. ¿Qué es la suma? La suma es la cápsula de la unión de las bases. Pero yo no tengo bases. ¿Sí? Es más, ni siquiera le conozco a U, es el que quiero conocer. Pero por lo menos conozco W. Entonces, aunque sea, verán. De ahí esto se va formando solito, ¿ya? ¿Sí? Ustedes van a ver que se va haciendo solito, solito, solito. Pero, sí, es en base a todo lo que hemos visto. O sea, tienen que tener claro todo lo que hemos visto. ¿Sí? Bueno, con esto, yo sé que la suma, si yo sumo W más U, esto es la unión de una base con otra base. ¿Ya? Yo puedo decir que simplemente conozco que B sub 1 es base de W y B sub 2 es base de U. Sí, es lo que nosotros sabemos que es la suma. ¿Ya? Por lo tanto, yo no conozco U, no podría calcular mi B sub 2. ¿Sí? Pero como sí conozco W al menos, ¿sí? Es lo que yo conozco, sí podría calcular una base para W sub, para W. Yo partiría primerito de eso. Yo diría, calculemos, ya le puse, calculemos B sub 1 base de W. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Trabajamos con el conjunto W. Como el conjunto W nos dice que es el subespacio A, B, C, D, elemento de R4, ¿dónde? ¿Cuál es la condición? Que A más B más C sea 0. Pues ven, como yo ya tengo esa condición, es una condición muy simple, la manipulamos, ¿ven? Lo que ya hemos estado haciendo a cada rato. Digo, voy a despejar A, y me quedaría que A es igual a menos B menos C. Recuerden que con esto defino A, debo definir todos mis constantes. Entonces, defino B, defino C, defino E. Listo. ¿Qué hacemos? Usamos la condición menos B menos C, B, C y D. Elementos de R4, donde B, C y D son reales. Con esto, ¿qué hacemos? Separamos en vectores que tengan las mismas constantes, como les decía, para que se acuerden, para después sacar factor común. Pues yo separo en un vector que solo tenga B, ese es un vector. Separo en otro vector que solo tenga C. Separo en otro vector que solo tenga D. ¿Ya? Esos son mis tres vectores. ¿Para qué hicimos eso? Para poder sacar mi factor común, mi supuesto factor. Pues yo le saco a B, me quedaría menos 1, 1, 0, 0. Le saco a C, menos 1, 0, 1, 0. Le saco a D, 0, 0, 0, 1. Elementos de R4 donde B, C y D son reales. ¿Ya? ¿Qué es esto? Esto es cápsula. Si yo formo un conjunto con estos tres vectores, sé que la cápsula de este conjunto es W. Por lo tanto, si nosotros tomamos un conjunto, llamémosle B sub 1, formado por estos tres vectores, ¿qué sabemos? Sabemos entonces que la cápsula de B sub 1 es W. Por tal motivo, sabemos que el generador de B sub 1 es W. Es decir, B sub 1 genera a W. ¿Ya? ¿Qué debemos hacer ahora?
Como yo quiero una base, debo probar que sea LI. Necesito que sea LI. ¿Ya? Entonces, en este caso, una segunda parte, probamos que B sub 1 es LI. Para lo cual, tendría un alfa sub 1, un alfa sub 2, un alfa sub 3, elemento de los redes. ¿Por qué tengo 3 vectores? Entonces, ¿qué dice cuando yo quiero hacer el estudio de la linealidad? Tengo que hacer el estudio con el cero vector. ¿Cuál es el cero vector? El cero vector R4. Respecto al cero vector de R4, hacemos la combinación lineal. Resolvemos. No me dice nada, debe ser la suma usual de R4. Entonces nos quedaría menos alfa sub 1, menos alfa sub 2, alfa sub 1, aquí sería alfa sub 2, y el último sería alfa sub 3. Como esto es una igualdad de vectores, pues yo diría, de la igualdad de vectores se tiene, ¿qué se tiene? Un sistema de ecuaciones, donde menos alfa sub 1 menos alfa sub 2 es 0, alfa sub 1 es 0, alfa sub 2 es 0, alfa sub 3 es 0. Es un sistema muy sencillo de resolver, ni siquiera merece la matriz asociada. Directo. Entonces, ¿yo qué diría? Como conclusión sería, como alfa sub 1, alfa sub 2 y alfa sub 3 es 0, esto a mí me permite concluir que mi conjunto B sub 1 es linealmente independiente. Si quieren, a esto le podría llamar, yo que sé, la parte B, a esto de acá, donde vimos que genera la parte A, y yo tranquilamente en mi conclusión final podría decir, por A y por B, ¿qué pasa? Mi conjunto B sub 1 es base de W. Acaban de encontrar su base. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Pero yo quiero U. Se supone que necesito una base para U para poder calcular la suma. Pero no sé quién es U. Pues, ¿cómo va a calcular 9? ¿Ya? Entonces ahí viene comprender el teorema. Se supone que U, al querer que esté en suma directa, debe ser el complemento. Lo que me falta. Sí. Si entendemos eso, entonces, a ver, ¿qué es mi todo? Mi todo es R4. Si mi todo es R4, ¿cuál es la dimensión de R4? 4. ¿Qué significaba ese número 4? Lo máximo para hacer LI y lo mínimo para generar. O sea, yo necesito 4 vectores. Si no tengo 4 vectores, no puedo ser el todo. ¿Ya? En este caso, al calcular una base de W, veo que mi base tiene 3 vectores. Acuérdense, si quiero estar en suma directa, es lo que me falta. Si entendemos eso, si se supone que mi conjunto W tiene 3 vectores, mi conjunto U, mi subespacio U, ¿cuántos vectores tendría que tener? ¿Sí? ¿Qué dice el señor Ismael? ¿Cuántos vectores tendría que tener mi subespacio U entonces? Se supone que es lo que me falta, mi complemento. ¿Qué dice el señor Jimmy? Bueno, Marias. Ah, no, el señor Ismael, ya está. ¿Cuántos vectores entonces debería tener mi supuesto subespacio? ah, eh, Si mi todo son 4 y solo tengo 3, bueno, sería un... es 1. Eso es entender, ¿sí?, que soy un espacio complementario. Es lo que me falta. ¿Sí? Me falta un vector. Entonces, entendiendo eso, ¿qué podría decir? Yo resolviendo este ejercicio podría decir, ¿cómo? La dimensión de R4 es 4. Sí. Como la dimensión de R4 es 4. ¿Ya? Sí. Como la dimensión de R4 es 4. Sí. Voy a formar un nuevo conjunto. Sí, voy a formar un nuevo conjunto. Llamémosle un conjunto, no, perdón, ya le pusimos un nombre. Voy a formar un conjunto B sub 2, que yo supongo que es base de 1. Yo supuse que es base de 1.
Tiene que ser, porque si no, no habría la suma. En donde mi conjunto B sub 2, voy a decir que solo tiene un vector. Sí, porque yo sé que la dimensión del E4 es 4. Como ya mi base original tiene 1, yo solo tendría que poner, perdón, tiene 3. Solo tendría que poner un vector más. O sea, por eso defino que B sub 2 solo va a tener un vector. Sí, miren, debe tener un vector. ¿Ya? La pregunta es, ¿y quién es este vector? ¿Quién es ese vector? ¿Ya? Es un vector. ¿Sí? Acuérdense, quiero que esté en suma directa. O sea, yo soy el que voy a construir ese conjunto que va a estar en suma directa. ¿Qué significa? Que la suma exista. ¿Ya? La suma va a existir si yo aumento un vector, porque en ese caso, como soy lo que me falta, ¿sí? Va a tener un vector. Y ya con eso es suficiente. Pero, acuérdense, yo no puedo nomás aumentar cualquier vector. Yo debo garantizar que en la intersección no esté nadie más que el cero vector. ¿Qué implicaba eso? Que no haya combinación lineal. Si yo no quiero que exista combinación lineal, ¿sí? Necesito aumentar un vector LI. Bien, y ahí recordamos lo que vimos antes. ¿Cómo aumento un vector LI? ¿Cómo aumento un vector a un conjunto que ya es LI? Debo aumentar un vector que no pertenezca a las condiciones originales. ¿Quiénes son las condiciones originales? Un vector que no pertenezca a la cápsula de B sub 1. Con eso aumento un vector que no es combinación de los otros. Y de alguna forma garantizo, sí, que no sea combinación lineal. La pregunta es, ¿quién es ese vector? ¿Quién es ese vector? Sí, necesito calcular la cápsula de B sub 1. Mire. Pero la cápsula de B sub 1 es W, pues. Si yo regreso con estos tres vectores y calculo la cápsula de estos tres vectores, me va a dar W. Entonces debo aumentar un vector que no cumpla con esta condición. Sí, que no cumpla. ¿Qué vector aumento? Vuelvo a las clases anteriores. ¿Cómo completo bases? Aumento vectores canónicos. Yo puedo aumentar cualquiera, pero siempre es preferible que aumenten un canónico, porque los canónicos garantizan generación. ¿Sí? Entonces, vean, como soy un R4, ¿cuáles canónicos puedo aumentar? Este canónico, o este canónico, o este canónico, o este canónico. Lo único que me importa es que sí, no cumplan con la condición. Solo eso, nada más. Pues ven, si yo veo y digo, a ver, ¿este cumple con la condición? No cumple. La condición es que si yo sumo las tres primeras componentes me deben dar 0. Si yo sumo 1 más 0, no me da 0. Puedo aumentar. Podría también aumentar este, podría también aumentar este. Por ejemplo, este no podría aumentar, porque este sí cumple con la condición. Ese sería combinación lineal de los otros. Ya no tendría un vector LI, ya no tendría un conjunto LI. Ya no podría estar seguro si puedo tener suma directa o no. Sí. Entonces, como ya veo eso, yo simplemente entonces mi vector U, yo diría que es el primero, ¿no? Cojamos el primero. Ese es mi vector U, ¿ya? Y simplemente, dado que, ¿no es cierto? Si yo hago 1 más 0 más 0 me da 1, como esto es distinto de 0, yo sé que este vector U sub 1 no pertenece a la cápsula de B sub 1. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Como ya tengo un vector que no pertenece a la cápsula de B sub 1, yo podría formar un nuevo conjunto. ¿Ven? ¿Sí? Yo podría formar un conjunto B sub 3, si quieren le podemos llamar. ¿Qué va a ser? B sub 1 unido ¿con quién? Con el vector U sub 1. ¿Sí? Yo formo ese nuevo conjunto con este nuevo vector que yo he descubierto. Como sé que este vector no pertenece a la cápsula de B sub 1, yo de este conjunto, sin hacer nada más, sin hacer absolutamente nada más, yo puedo decir que este conjunto es linealmente independiente. Sé que es linealmente independiente. No se olviden, están aumentando un vector que no pertenece a las condiciones originales. Ya es LI. Si acuérdense de los teoremas anteriores, sé que es LI. ¿Ya?
Sé que es de ley. ¿Qué pasa? Mira, el teorema que vimos en la clase anterior. ¿Cómo? Yo sé que mi conjunto B sub 3 es LI. 2. Como sé que mi conjunto B sub 3 es un subconjunto de R4. Como sé que la dimensión de R4 es 4, y en este caso la cardinalidad de mi conjunto LI también es 4, porque al aumentarle un vector ya tendrían 4 vectores. ¿Qué pasaba? Yo por mi teorema podría decir ¿qué cosa? Que entonces mi conjunto B sub 3 es base de R4. Sí, pero ¿qué implica que sea base de R4? Que es LI, eso ya sabemos. Pero si es base de R4, eso implica que B sub 3 genera a R4. Por tal motivo, la cápsula de B sub 3 es R4. Sí, mire. Pero si la cápsula de B sub 3 es R4, esto implicaría que esto va a ser W más U. ¿En donde qué pasaba? B sub 2 era la base de U. O sea, B sub 2, que es el conjunto formado por el elemento 1, 0, 0, sería base de U. Como nos pide el espacio, el subespacio complementario U, ¿quién sería mi U entonces? Como se supone que esto es base de U, ¿sí? Para que exista la suma, ¿qué pasa? Esto genera. Entonces, la cápsula de este elemento ha sido mi subespacio U. Ese es mi subespacio U como tal. Sí, es que a la final si yo calculo la cápsula de este elemento, me va a dar un conjunto con su condición. Pero no me dice nada, solo dice que hay el subespacio. Ese es mi subespacio. ¿Sí? Es muy común, verán, tener esa confusión. ¿Sí? Porque alguien dice, es que yo necesito el conjunto con las condiciones. Es que si yo calculo la cápsula, van a tener el conjunto con las condiciones. ¿Sí? Es por eso que a veces aquí se aclara y se dice, quiero el subespacio de forma explícita. Cuando yo quiero el subespacio de forma explícita, ahí les está pidiendo el subespacio con las condiciones. Sí, pero como aquí me dice solo el subespacio, esto es el subespacio. Es que si yo calculo la cápsula me van a dar las condiciones, me va a dar el subespacio explícitamente. Pero a la final, ese es mi subespacio. ¿Ya? ¿Qué me faltaría? Me faltaría ver, ¿no es cierto? Si al hacer la intersección me queda el cero vector. Por eso les digo, eso es fácil. Teorema de Grassmann. Se supone que al calcular U están garantizando, ¿sí?, que la dimensión de U más B es la dimensión de R4, es decir, es 4. Como ustedes calcularon la base de W, ¿sí?, y calcularon una supuesta base de U, ¿sí?, ustedes sí saben esas dimensiones. ¿Cuántas son esas dimensiones? 3 y 1. Eso implicaría que en la intersección necesariamente solo puede estar ¿quién? El cero vector. Solo puede estar el cero vector. Nadie más. Es que si no, no se garantiza. Por tal motivo, sí, ese subespacio, sí, que está en suma directa con W. O sea, ese U que ustedes encontraron es el que garantiza que se dé la suma directa. Es el complemento, es lo que le falta. ¿Sí? O sea, ese U, ¿quién ha sido? La cápsula del vector 1, 0, 0, 0. Ese es su subespacio. Le acaban de encontrar. ¿Ya? Entonces, miren, entender el espacio complementario es entender todo lo que hemos visto hasta ahora. Absolutamente todo. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta?